Ediciones Torremozas está especializada en literatura escrita por mujeres. ¿Por qué? Realmente la editorial nació en 1982, fue fundada por Luz María Jiménez Faro, y en esa época Luz María vio que en los catálogos de las editoriales de esa época no había casi mujeres, eran todo hombres. Entonces dijo, bueno, si las mujeres no tienen oportunidad de publicar en estas editoriales, voy a crear una editorial donde estas mujeres tengan un espacio. Entonces, esa ha sido la especialización desde entonces. Creo que hemos hecho un camino importante y es bueno porque ya tienes una especialización clara en algo, te centras en algo y vas directamente por ese camino. Creo que las líneas concretas en las editoriales las hace más interesantes. Bueno, sí, se creó entonces una colección de hombres, El vaso de Berceo, que realmente Luz María decía, para que se vea que no tenemos nada en contra. Entonces, bueno, se hizo una colección, se han editado pocos libros, pero sí que fueron muy escogidos. El primer libro fue La casa encendida de Luis Rosales, ahí se publicó El don de la ebriedad de Claudio Rodríguez, Alegría de José Hierro. O sea, fueron libros muy escogidos, pero fue también para decir, no tenemos nada en contra, como decía ella, ¿no? Que simplemente es una especialidad. También nos gusta, por supuesto, la poesía escrita por hombres, no tiene nada que ver. Tenemos muchísimas autoras que en España, por ejemplo, no se conocían, autoras hispanoamericanas. Pues hemos publicado, aunque sean conocidas, pero que no se podían leer en su momento en España, ¿no? Hemos publicado a Delmira Agustini, Juana Di Barburu, Julia de Burgos, Eunice Odio, que en el mercado español no había acceso a esas autoras, ¿no? Entonces, pues esa búsqueda muchas veces son intereses propios nuestros de autoras que sabemos que queremos tener. Luego otra vía son las autoras nuevas, autoras que ya tienen su trayectoria, que te mandan libros, muchas veces por internet desde Hispanoamérica, o te envían los poemarios, se seleccionan, por supuesto, siempre tienen que tener una calidad y algo que ofrecer al lector. Entonces, bueno, pues hay un comité que selecciona todo lo que nos llega y decide qué se publica y qué no. Bueno, nosotros estamos especializados, como he dicho, en literatura escrita por mujeres, en concreto poesía y relato corto, no editamos novela. Y en ensayo sobre escritoras, estudios sobre escritoras, puesto que a nosotros lo que nos interesa es la escritora en sí. En esto tenemos varios premios literarios desde hace muchos años, el premio Carmen Conde, de poesía, de mujeres, claro, que lleva ya muchas convocatorias y en las que han salido autoras estupendas, muchas veces con trayectoria y muchas veces con sus primeros poemarios, eso es interesante. Y en relato tenemos el premio Ana María Matute. Luego tenemos desde hace muchos años el premio Voces Nuevas, que es un premio que creo que es muy interesante, es para autoras que no han publicado nunca un libro. Se hace una selección pues, de 8 o 10, depende del año, y se publican 4 o 5 poemas de cada autora. Llevamos ya más de 30 libros de Voces Nuevas, a una media de 8 o 10 autoras, pues puede ser una idea de las autoras que hemos descubierto. En una editorial de poesía la respuesta del lector no es como en una gran editorial de novela, ¿no? Que la respuesta puede ser por las ventas o por las librerías o algo así. Nosotros desde el principio de la editorial tenemos un servicio de suscripción de la colección Torremozas, publicamos un libro al mes, 10 libros al año casi desde el principio, y ese libro se manda a suscriptores. Tenemos suscriptores casi desde el principio, ¿no? Que son fieles o se van incorporando, y nosotros la respuesta de los libros nos viene a través sobre todo de estos lectores, porque hay un trato bastante personal con ellos y muchas veces pues, nos comentan pues este libro me ha encantado o no, o me ha gustado menos, y entonces vas viendo un poco cómo nuestros lectores van respondiendo al libro que reciben, y ese realmente es nuestro baremo más importante. No me parece mal, desde luego que haya estudios reglados. Lo que pasa es que en estos estudios no se aprende lo que luego aprende realmente la trayectoria de una editorial. Nosotros, pues, por ejemplo, el trato personal con los autores, el trato de ayuda a la persona que viene despistada, que no sabe qué hacer, ese trato no se enseña en las escuelas de este tipo de estudios.
Bueno, es que el entorno digital ha abierto las puertas a todo el mundo. Ahora puedes, en unos segundos, estás en contacto con autoras de Hispanoamérica, que nosotros publicamos mucho Hispanoamérica y Estados Unidos, y con la era digital es que estás a un paso, ¿no? Estás continuamente en conversaciones, ¿no? Y tienes, incluso aunque sea por email, muchas veces tienes una relación ya hasta de amistad y todo. Y luego una cosa muy buena, sobre todo, que ha ayudado mucho es a la hora de la edición del libro. Antiguamente, cuando editabas un libro a alguien de Hispanoamérica, pues mandabas las pruebas por correo, tardaban un mes en llegar, las tenía que corregir, te volvían a mandar por correo las pruebas, se hacía eterno la edición de un libro. Desde luego, eso ha sido importantísimo para las editoriales. Ahora mismo publicas un libro y en cuestión de segundos lo están recibiendo miles de personas, la portada, por las redes sociales. Antiguamente es que solo dependías de que un crítico te hiciera una reseña, te la publicara en algún periódico. Ahora mismo la difusión a través de las redes sociales es inmediata y tremenda, ¿no? Voy a mencionar el primer respaldo que tuvo Torremozas, realmente fue en el número 8 de la colección Torremozas, cuando Carmen Conde le entregó a Luz María un libro inédito, Derramen su sangre las sombras, un libro que ella llevaba 50 años guardado en un cajón, porque es un tema delicado de la muerte de su hija que nació muerta. Y ahí fue cuando Carmen Conde, que como sabemos es la primera mujer académica española, le dio un respaldo a Torremozas y le dio pues ese tesoro que tenía ella guardada, ¿no? Eso fue muy importante. Después, en el 1988, sacamos una antología de Ernestina de Champurcín, que en esa época estaba también un poco de estas autoras que están un poco olvidadas o un poco relegadas, ¿no? Y publicamos una antología poética de ella que ha sido también importante. Luego recibió el premio Euskadi con ese libro. Luego también libros de Gloria Fuertes, que nosotros hemos reeditado mucha de su obra, de su poesía de adultos, y hemos también editado libros que estaban también todavía inéditos. Y bueno, también puedo mencionar los tomos de las poetisas españolas que realizó Luz María, en 4 tomos, que era en la que recogía poetisas del siglo XV al 2001. Fue en 4 tomos una obra importante y creo que ha sido una obra de referencia para muchos investigadores y muchos estudiosos de la poesía escrita por mujeres. Entre otros, que hay más, claro, luego hay muchos libros que hemos recuperado también, pues autoras que por ejemplo en sus países son figuras y aquí no se las conoce, ¿no? Pues como Teresa Wilms o Julia de Burgos. Bueno, pues voy a empezar por Luz María Jiménez Faro, ¿no? Que fue la fundadora y directora de Ediciones Torremozas durante 33 años. Ella creo que ha sido importantísimo para muchas autoras, gracias a ella han visto la luz sus libros, ha editado autoras que estaban totalmente olvidadas, desconocidas en España, que en otros países sí son importantes, y ha hecho una obra tremenda en la difusión de la literatura escrita por mujeres, así que es la primera que menciono. Después voy a mencionar también la colección Adonais de poesía, que estuvo dirigida durante muchos años por Luis Jiménez Martos, y el premio Adonais, que fue un premio, sigue siendo un premio importantísimo en la poesía española y que ha marcado una época de poesía muy importante. Hay que tener en cuenta, en el premio Adonais salió José Hierro con el libro Alegría, Claudio Rodríguez con El don de la ebriedad, Blanca Andreu, Elvira Lacaci, y ha sido un puntazo en la poesía española esa colección y ese premio. Y luego quiero mencionar en Venezuela Lírica Hispana. La revista, realmente es Revista Lírica Hispana, que fue dirigida por Connie Lowell y Jean Aristeguieta, y eran unos libritos pequeños, era revista, pero eran unos libros pequeños, hicieron muchísimos números y ahí editaron una poesía importantísima durante muchos años. Creo que ha sido fundamental también en la poesía hispanoamericana. Pues la labor que hacen es fundamental porque realmente ayudan a la difusión de la poesía y de la literatura española en general en el extranjero, pero sí tengo que decir que
que tengo la sensación que a estas instituciones acceden las grandes editoriales que tienen más poder o económico o de otro tipo, realmente son las que se benefician muchas veces de estas ayudas o de esta difusión. A veces las editoriales independientes o más pequeñas no llegamos a estas instituciones. Pues mi relación con los agentes literarios puedo decir que es prácticamente inexistente. Realmente yo creo que hay pocos agentes literarios que tengan en su cartera de clientes a poetas, por razones obvias, ¿no? Entonces realmente creo que se dedican más a novela. Nosotros los contactos casi siempre, vamos, prácticamente siempre, es directamente con el autor o en el caso con los herederos, pero con agentes literarios en poesía es casi nulo. Pues la relación con las grandes librerías no hay relación porque realmente eso va por los canales de distribución, pero sí tengo que decir que cada vez hay más librerías independientes, pequeñas, que están saliendo, por lo menos hay muchas en Madrid, que apuestan por otro tipo de libros, están interesados en sacar no los libros habituales que ves en las grandes editoriales o los bestsellers, sino que están apostando por otro tipo de libros y en estas librerías sí que tienes un contacto más físico, ¿no? Incluso hay algunas que no quieren ir por el canal de distribución, les gusta más hablar con los editores, que les muestres qué libros pueden encajar en su librería y ahí con algunas de ellas sí que hay un contacto más directo.